de las palabras de Manuel, Joao, empieza la siguiente comunicación, que precisamente la va a impartir él. Se llama Procesos de evaluación en educación médica, una prioridad cada vez más estratégica. ¿Y quién es Manuel Joao? Pues voy a coger una de las frases que ha dicho Jesús hace un momento, y es que no solo los médicos sabemos de esto. Manuel Joao es licenciado en bioquímica, doctor en ciencias biomédicas, ha sido profesor asociado de la Universidad de Miño, coordinador de la Unidad de Educación Médica, y ya que echabais de menos una figura de, comillas, poder, comillas, es prorector, lo que entre nosotros sería vicerrector de innovación en educación y alumnos, ¿no? Más o menos es eso, Manuel. Yo creo que será el delegado del rector. Que es el delegado del rector, todavía mejor, todavía mejor. Vale. Su investigación está centrada en métodos de enseñanza y educación en la educación superior. Y bueno, sin más, tienes la palabra, Manuel. Muy bien, muchas gracias por la presentación. Pues la verdad es que yo no estoy seguro, mirando vosotros que están aquí conmigo, que mucho de vosotros, lo que preparé para contar no será mucho de nuevo, pero espero que todavía haya 2 o 3 ideas fuertes que puedan ser un poco de novedad y os pueda entusiasmar. El tema, la gente que me conoce sabe que uno de los temas que yo valoro mucho en educación y en todo lo que se hace, ahora también en la universidad, estoy intentando hacer algo en la universidad como todo, en todos los cursos, es la evaluación. Y yo estoy pues afortunado porque la verdad es que hace 15 años que estoy aquí en la Universidad de Miño, en Braga, y trabajo en una facultad de medicina, una escuela de medicina, en que el tema de la evaluación es algo muy fuerte, y es muy fuerte desde hace bastante tiempo. Y más importante ainda es que el tema de la evaluación es conceptualizado como una parte de un proceso muy importante, y es el proceso de el engagement. Yo no sé cómo se dice en español, si es implicación, ¿no? Student engagement. No sé cómo traducirlo, ¿no? Y, compromiso, sí, implicación. Compromiso, implicación. Bueno, yo voy a utilizar engagement, si me lo permitéis, ¿no? Y entonces, pues, el tema del engagement, que es un tema bastante interesante, pero también no muy claro conceptualmente, es algo que se siente mejor que se explica, ¿no? Y la verdad es que desde muy cedo en esta escuela, hubo muchas preocupaciones en tener los estudiantes implicados en todo lo que se hace, ¿no? En 2013, cuando empezaron los premios Aspire, nos candidatamos y fuimos una de las primeras escuelas que lo ganamos, y todavía seguimos haciendo cosas, y ahora este es un título de un trabajo de una alumna de año sexto, cuyo trabajo de fin de grado de conclusión de curso de medicina fue justamente un estudio internacional que caracteriza el student engagement en una escuela de Tailandia, escuelas de Reino Unido, escuelas de Europa y una escuela de Estados Unidos. Bueno, y todo se puede conectar a la evaluación, ¿no? Y la evaluación aquí en la escuela de medicina, y me perdonáis por utilizar este ejemplo, pero será más útil para después, ¿vale? No estoy aquí intentando decir que somos los mejores del mundo, solo para un poco dar una idea de cómo conectar el engagement con la evaluación con un ejemplo más práctico. La idea de que tenemos una evaluación centralizada, es decir, de la misma importancia que tenemos reglas centrales para los horarios, para el currículum, para la construcción, sí que tenemos principios centralizados para la evaluación. ¿Cómo hacerlo? ¿Qué está en las evaluaciones? ¿Cómo construirlas?
Todavía algo que existe y que es muy importante, se creó hace unos 4 o 5 años, es un grupo de trabajo que estudia la evaluación de la escuela, que define algunas recomendaciones, que da algún seguimiento a las dudas, a las cuestiones que son colocadas y que hace auditoría. O sea, esta comisión de evaluación lo que hace es que recibe todo lo que se está haciendo de evaluación en la escuela para que, además de recomendar, se pueda ver en el terreno cómo se están pasando las cosas, qué cosas están funcionando bien, qué cosas están funcionando mal. Bea ha contado la historia de la unidad de educación médica. La unidad de educación médica está muy asociada, en este caso, al desarrollo profesional de los docentes y de todos los que enseñan, es decir, enseñar a la gente en cómo hacer las mejores evaluaciones. Para todas lo que estamos haciendo tenemos la obligación de tener una estructura de los planos de prueba, o sea, un profesor no puede hacer una evaluación y ya está. Hay un plano de las pruebas que tiene que hacer, un mapa, un blueprint, y eso está estudiado centralmente para que las cosas puedan comunicar. Y la centralización es algo muy importante. ¿Por qué? Porque con la evaluación centralizada podemos hacer la combinación entre competencias y currículum y evaluación. Todo tiene un sentido y el sentido está definido. Y como ahora ya estarán entendiendo, hay un proceso continuo de acompañamiento de la evaluación. ¿Y cómo llegamos hacia aquí? Bueno, llegamos hacia aquí porque desde 2006 que estamos impartiendo formación sobre evaluación. La verdad es que el foco de evaluación fue una estrategia que se puso en marcha justamente en 2005-2006 y la escuela surgió en 2001. Y en 2005-2006 se pensó que si habría algo que podría sustentar cambios y provocar cambios sería la evaluación. Y entonces se empezó a trabajar en la evaluación como una prioridad estratégica de la institución. Y en 2021 vamos a tener la primera edición de un máster que ya está aprobado por el Ministerio y por nuestra NECA de evaluación en educación médica. O sea, salimos de alumnos en 2006 para 2021. Bueno, y entonces ahora empiezo la historia de las ideas que me gustaría compartir con vosotros, porque todas tienen que ver con el poder de la evaluación, la implicación de los alumnos y pienso yo un poco el secreto por la mudanza. Pues yo no os voy a enseñar algo de nuevo de hablar de la importancia de una buena evaluación. Hay mucho de mirada de los docentes, de los alumnos, de los familiares de los alumnos, si queréis, sobre la justicia de cómo evaluamos, ¿no? Si lo que estamos haciendo como evaluación corresponde a lo que deberíamos estar haciendo. Y eso tiene que ver mucho con la calificación, ¿no? Si damos una calificación buena, mala, si suspendemos los alumnos. Pero, súper importante, los alumnos saben que la evaluación, y nosotros también, es algo que es fundamental para conducir el progreso del alumno. El progreso del alumno en un curso, en una unidad curricular, pero también el progreso del alumno a lo largo de todos los años, ¿no? Con la evaluación se puede ayudar al alumno a progredirlo o, pues, si no lo hacemos bien, a no ayudar al alumno a progredirlo. Y como lo que se aprende es importante para el futuro, pero también cuando uno termina una calificación, la calificación final también es importante para el futuro, la evaluación tiene una importancia crucial para el futuro, ¿no? Y entonces, al final, la evaluación es un ingrediente crucial para que los alumnos tengan confianza en la escuela de medicina, confianza en su curso, porque sienten de una manera muy directa, como estoy intentando representar aquí, el impacto de una evaluación que sea mal hecha. O sea, la evaluación es algo crucial que está sobre la mirada de todos los que participamos en enseñar estudiantes de medicina. Y perante esta importancia, yo creo que hay que tener muy claro lo que estamos pensando todos sobre cuáles son las funciones de la evaluación.
cómo debemos utilizarla cada evaluación que hacemos. Evaluación al nivel del test, evaluación al nivel de la clínica, evaluación al nivel de un programa. ¿Cuáles son las funciones? Porque si no las tenemos siempre presentes, yo creo que no lo vamos a hacer bien. Y eso también lo dice la literatura. Y una vez que sepamos cuáles son estas funciones, pues uno puede saber cómo se construye un avión, pero ¿cómo lo vamos a empezar a construir el avión, no? ¿Cómo podemos empezar a diseñar los programas de evaluación? Y los vamos a querer diseñar bien. ¿Por qué? Porque siendo algo tan importante, los queremos utilizar para impulsar de manera efectiva el desarrollo de las competencias del mundo del trabajo, del mundo de los médicos, del mundo de la salud, en particular en el mundo incierto que tenemos hoy. Y entonces esas son las dos cuestiones. Funciones de evaluación y luego después cómo mirar, dónde mirar, cómo pensarlo para diseñar algo. Y los voy a hablar de 2 o 3 cosas sobre la segunda pregunta. Pero empezando con la primera, las funciones de evaluación. Esto es algo internacional. La primera función de evaluación cuando hablamos con alguien, el alumno, el docente, el padre del alumno, el madre del alumno o de la alumna, es la medición y la decisión, ¿no? ¿Evaluar para qué es? Pues para medir, es para saber si estoy con lo que tengo que estar, ¿no? Si estoy al nivel que tengo que estar. Y con eso tomo una decisión. Aprobo, suspendo, soy el mejor, soy el peor. Y eso lo tenemos muy claro. Pero si miramos la literatura y si miramos la literatura que empieza a salir al final de 2011, 2010, 2011, empezamos a ver un cambio fundamental en el trabajo de educación médica, en que antes se preocupaba mucho y había muchas preocupaciones con psicometría, con fiabilidad y con todos los parámetros de cuantificación, y se empieza a hablar, como Van der Vleuten escribe, A Model for Programmatic Assessment, se empieza a hablar de otras funciones de evaluación que son absolutamente, y siempre fueran, ¿no? Y siempre fueran fundamentales. Apoyar al máximo el aprendizaje. Y eso vale para un escenario de cuidados primarios o un escenario de, aprender en un laboratorio de bioquímica. La evaluación sirve y debe servir y se debe diseñar para apoyar al máximo el aprendizaje. Cuando tomamos una decisión de alto riesgo sobre los alumnos, suspender, por ejemplo, la evaluación debe ser hecha para que obtenemos el máximo de los elementos para que la solidez de las decisiones exista. Y esto tiene que ver con tener un programa de evaluación estructurado, continuo, donde muchas cosas se pasen muy para allá de hacer 2, 3 tests y un relatorio y un informe clínico y no sé qué. Y un tercer nivel, que es absolutamente importante para que podamos adaptarnos y adaptar los cursos al mundo incierto de hoy, es que cuando evaluamos debemos recoger información sobre el impacto de lo que estamos haciendo para mejorar el curso en el futuro, o mejorar las clases que siguen, o mejorar la supervisión clínica que haré la próxima semana. Y estas 3 funciones, entonces, no tienen que ver con medir, tienen que ver con conducir el alumno, conducir el proceso. ¿Cómo diseñar una evaluación, un programa de evaluación, donde lo que se está haciendo con ella es tener un instrumento fuerte, claro, que todos los que están participando, los que aprenden, los que enseñan, lo vean como un proceso de conducir el alumno para aprender más, conducir el profesor para aprender más sobre sus clases. Para el alumno es muy importante la función de la evaluación de enfocar lo que hay que aprender. Bueno, la historia clásica, ¿no? Pues es muy importante que estudies el capítulo 23 del libro, pero la pregunta que viene, pero ¿cuál parte del capítulo? Pero ¿cuáles son las partes más importantes? Con la evaluación, nosotros podemos y debemos ayudar a orientar al alumno para que siga leyendo, siga estudiando, pero entienda lo que es más importante. El foco es algo muy importante. Y claro, ¿cómo se puede hacer una evaluación para conducir? ¿Cómo se puede hacer una evaluación para mejorar sin hacerlo planteando muy claramente los momentos de feedback? O sea, ¿para qué, por ejemplo,
hacer una asignatura de proyecto o lo que sea, donde el informe es un relatorio final, sino es una segunda oportunidad para mejorarlo dependiente del feedback que se tenga. Y esto es una práctica que yo miré muchas veces, incluso aquí también en Miño, en actividades laboratoriales, por ejemplo, la idea del relatorio que se hace una vez y ya está. Bueno, y estamos casi llegando al final, nos quedan dos. Con la evaluación deberemos pensarla para que el alumno aprenda y se sienta invitado a reflexionar sobre lo que está aprendiendo, reflexionar sobre cómo está aprendiendo. O sea, si yo tengo un problema con una parte de lo que estoy estudiando, aprender a identificar dónde está el problema, el proceso de reflexión. Y claro, ya lo he dicho antes, la idea de mejorar los cursos. Siempre que tenemos un curso y eso pasa mucho con los profesores de bioquímica, siempre dicen, los alumnos no entienden nada de metabolismo, ¿no? Bueno, esto no es suficiente en términos de profundidad. Hay que entender por qué no entiende metabolismo, lo que se puede hacer para que lo entiendan mejor y, claro, el papel de la evaluación en todo este proceso es bastante fundamental. O sea, muy allá de medir, hay todas unas funciones de conducción, de enfoque, de feedback, de mejora, de mejora de los cursos, de reflexión que debemos tener siempre presentes en todo lo que estamos haciendo con evaluación. Y si lo debemos estar teniendo presente es porque queremos cumplir los 3 objetivos que hablábamos en Programmatic Assessment. Apoyar al máximo el aprendizaje, maximizar las decisiones y tener información para mejora. Y entonces la pregunta que yo creo que nos debemos todos plantear y a todos nuestros compañeros que enseñan es que cuando pensamos en evaluar, cuando pensamos en el inicio de un curso, de una asignatura, de diseñar una evaluación, es que pensamos en todos los 3 con importancia. Y si sí o si no, pues no sé, habrá que mejorar la evaluación a lo mejor que hacemos. Pensamos en cómo mejorarla continuamente. Y algo que es muy importante, que hablaba poco de los granos de arena. Y hablamos el suficiente con los estudiantes y entre profesores sobre eso. Lo que hablabais vosotros a poco de la fisiología y los clínicos, de cómo los 2 temas podrían ser, el tema de fisiología podría ser bastante más interesante con la participación de visiones diferentes. En la evaluación, ¿cuáles son las visiones que tenemos presentes cuando evaluamos? Yo soy profesor de bioquímica, ¿solo tengo mi visión o tengo también de mis alumnos de medicina, de mis compañeros de bioquímica y también de anatomía y lo que sea? Bueno, y entonces aquí llego al final de la primera pregunta, de la primera mitad de lo que diría para contar. Si lo estamos haciendo con estos 8 aspectos presentes o no, y si los creemos que son importantes, pues, ¿cómo podemos, en efecto, empezar a utilizarlos y empezar a utilizar estas características para mejorar la evaluación? Y cuando digo cuando digo nosotros, yo estoy hablando de nosotros, los profesores general, no vosotros que estáis aquí conmigo hoy. Y eso lo traigo, y el tema lo traje así porque yo, como decía al principio, lo veo como mucho la solución para los tiempos inciertos que tenemos. Esto es una infografía que produció un compañero, Phil Hattie, en un blog que tiene online y que de alguna forma describe lo que se pasó como contestación en pandemia en los Estados Unidos, en las universidades. Las que decidieran contestar no cerrando, pues tendrían una primera fase en que pues pusieron las clases online, pusieron las evaluaciones como estaban, como era posible, en medicina, en salud o en muchas cosas que no se pueden hacer en la asistencia clínica y no se pueden hacer, pero lo que se puede hacer se intentó replicar. Y en una segunda fase, las que llegaron a la segunda fase, entonces se estaba reconceptualizando, introduciendo principios sanos de pedagogía, de evaluación, en lo que se estaba haciendo ya online.
Y ahora estamos en la fase 3, que estamos un poco sin saber lo que va a pasar y nos estamos preparando para la fase 4 cuando tengamos el nuevo normal. Pero nos quedemos un poco en la fase 2. Porque si ahora estamos con dificultades en la evaluación, también estamos con dificultades en el engagement de los alumnos, ¿no? Y entonces, parece que las dificultades son, pues, nuevas, que antes no teníamos ninguna dificultad en engagement de los alumnos. Pero la verdad es que las teníamos, ¿no? Había alumnos que no participan en clases, teníamos alumnos que no participan en seminarios clínicos o otros, y de los que participan teníamos algunos que pues no estaban muy atentos. Lo que pasa es que ahora es más difícil, ¿no? Y esto es una foto de esta mañana. ¿Y por qué es más difícil? Porque no nos vemos nosotros las caras de unos de los otros. Y entonces la presencia humana no está. La presencia humana no está, seguimos haciendo el mismo, enseñando, evaluando igual, y todo se queda peor, inevitablemente peor, porque la consecuencia, cuando tienes una sala que no tiene nadie, a no ser unas pantallas, pues la verdad es que no te vas a implicar tanto como cuando tengas a la gente. Y lo que yo creo que hay que hacer es justamente revertir este proceso, y con el proceso de introducir estos principios en la evaluación, introducir la presencia humana también con la evaluación, podemos traer confianza a todo lo que estamos haciendo, pues ahora con los tiempos de COVID, porque es muy importante el tema de nosotros confiamos en nuestros alumnos y los alumnos confían en nosotros, ahora y para el futuro. Esto es, no sé si alguna vez mira estas imágenes que son impresionantes. Estas son imágenes de India, y en India en un examen importante de admisión a la universidad, estos son familiares que están en la ventana ayudando a los alumnos que están haciendo los exámenes. O sea, una cosa absolutamente pues desproporcional. Y el tema de confianza, el tema de la confianza, también lo tenemos en las evaluaciones de educación médica. No queremos hacer como en India también, donde pusieron estas boxes en la cabeza de los alumnos, pero sí que queremos tener confianza en las evaluaciones que hacemos, y sí queremos tener confianza en las mediciones y las decisiones que tengamos que hacer para poner una evaluación con calidad. Y entonces la idea que yo creo que es muy importante enfocarnos es cómo los docentes y los profesores y los clínicos y los alumnos, cómo aprendemos lo que sabemos sobre las evaluaciones. Y yo creo que llegaremos al punto crucial, que es, pues la verdad es que nadie nos enseña a evaluar bien. Lo que hacemos es lo que aprendemos con nuestra buena voluntad y lo que creemos que son los mejores ejemplos que conocemos. Y algunos de nosotros, como aquellos que estamos aquí en este foro, pues sí que vamos a leer unas cosas y a hablar unos con los otros para mejorar. Pero la mayor parte de la gente no lo hace. Y lo hace vaciado en lo que cree. Y esto es del inicio de la pandemia del coronavirus. Es un informe de BBC News en 20 de enero, y la verdad es que se preguntaba a gente en China, en la calle, pues lo que se creían que esto iría a peorar, y si iremos a hacer algo de espalhar. No, claro que no va a haber pandemia. Y esta señora la contaba que pues la ciencia médica moderna está muy desarrollada, entonces seguramente que no habremos la diseminación del virus. Bueno, esto es lo que uno hace cuando uno no conoce la literatura, ¿no? Y lo que pasa es que nosotros usamos la literatura para comprender la pandemia. Y entonces lo que yo creo que nosotros, y además nosotros que estamos aquí, como gente que está promocionando la educación médica, tenemos que tener muy claro, muy claro, que el futuro de la educación médica, del cambio de las competencias, de todo, está entre gente con literacia en evaluación, en saber el mínimo que tiene que saber sobre lo que es un proceso de evaluación. Y no solamente, como puede pasar en muchos casos, mirar la evaluación como algo de medición, de calificación, porque ahí está
muchos de los problemas que tenemos con el problema de la confianza y de la fraude. Porque si uno piensa que evaluar no es para ayudar a aprender, evaluar es solamente para tener un pasaporte para seguir adelante más fuerte que los demás, entonces tenemos el problema que uno va a intentar ser más fuerte con los demás, incluso haciendo cosas que no se debe hacer. Entonces, tenemos que utilizar lo que se conoce. Tenemos que salir de lo tradicional y de lo que pensamos tradicionalmente nosotros como alumnos y que las nuestras instituciones todavía lo siguen y hacerlo de manera diferente. Y para eso hay literatura, ¿no? Estos son dos ejemplos de consensos de lo que constituye una buena evaluación. Habrá muchos más y no voy aquí decirlos a vosotros que los seguro que conocéis bastante cosas sobre evaluación. Pero lo que sí que puedo contarlo es que aprendí mucho este año sobre esto. Alternative Methods of Assessment para evaluar online, para evaluar alumnos online. Curiosamente, el tema de la evaluación no es un tema muy fuerte en muchas escuelas de enseñanza a la distancia. Aquí en Portugal, cuando empezó el encerramiento de las escuelas y de las universidades, pensamos, pues bueno, entonces para hacerlo todo bien es fácil. Vamos a hablar con la universidad abierta. La universidad abierta es la universidad que funciona solo online. Y cuando se preguntó a la universidad abierta cómo evaluaban los alumnos, la respuesta fue sorprendente, ¿no? Para evaluar los alumnos es que les llamamos presencialmente y los damos los tests en la aula. Y nosotros quedamos, pues, sin referencias. Pero la verdad es que en este mundo muy productivo y muy interesante, hay mucho que se puede aprender sobre métodos alternativos de evaluación. Y esto es justamente un ejemplo. Y en los tiempos inciertos que tenemos, en los tiempos que viene ahí un nuevo normal, es muy importante que empezamos a utilizar la evaluación entonces cambiando algunos paradigmas tradicionales. Y entonces os traigo dos paradigmas que yo pienso que todavía educación médica están llegando, no están diseminados, pero que a lo mejor sería interesante pensarlo. Primero ejemplo, reconsiderar la dicotomía sumativo contra formativo. Y entonces redireccionar la conceptualización fundamental de evaluar. ¿Qué quiero decir con esto? Pues yo creo que en mucha cabeza, incluso lo hablamos entre nosotros, ¿qué haces de evaluación sumativa? ¿Qué haces de evaluación formativa? Y en mucha cabeza, esto quiere decir una cosa muy, muy sencilla, ¿no? Es que pensamos en diseñar las actividades de enseñanza de una forma y este diseño de las actividades de enseñanza es algo que está aislado del tema de cuando estamos en actividades también hay que introducir el feedback, la evaluación. Y entonces la idea de añadir el tema del feedback a la conceptualización de las actividades de enseñanza, en aula, en clínica, donde sea, es un concepto súper importante para tener en cuenta. Porque la verdad es que para conducir el proceso de aprendizaje, para dar feedback a los alumnos, para tener el engagement de los alumnos en las actividades, ellos tienen que tener feedback. Entonces, no es solo pensar en cuáles son las competencias o cuáles son los libros y cuáles son los slides, es, pues muy bien, tengo esta aula, donde voy a introducir explícitamente los momentos en que todos van a tener feedback sobre algo muy importante. ¿Cómo voy a introducir en una enfermería donde hay mucho poco tiempo los momentos donde todos los alumnos o todos los internos pueden tener el feedback sobre lo que están aprendiendo? Entonces yo creo que algo que es muy importante es que la gente que está pensando nuevos cursos o otros en las asignaturas no siga pensando primero en actividades y luego, luego hay un informe, un relatorio y luego va a haber feedback. Todo tiene que estar junto. La verdad es que no es muy complicado. En el mundo occidental, pues más norteamericano en este momento, se están construyendo, pues desde el 2010, 2011, se están reformulando aulas para 100, 200 alumnos en salas como esta, en que la verdad es que los alumnos tienen una posibilidad de interagir uno con los otros, peer feedback. Tienen la posibilidad de, cuando están
trabajando, pueden poder tener una mesa para tener sus cosas, tienen sus dispositivos y pueden conectarse en esos dispositivos para que las pantallas de la clase puedan mirar algo que están encontrando o algo de que tienen dudas. Y el profesor, si lo miráis, tiene aquí un puesto de comando, que lo que el profesor está haciendo aquí, sí, se puede dar una aula con slides, sí puede dar una aula con slides, pero la idea de esta aula, que se están sustituyendo las aulas tradicionales, es mucho de que el momento mismo con 100 o 200 alumnos, el momento de tener una aula es también un momento de evaluación, en el sentido de evaluación para focar, en el sentido de evaluación para conducir, evaluación para mejorar. Claro que, por ejemplo, esta es una sala de niños, no tenemos condiciones para eso. Y entonces, por ejemplo, en esta aula de 60 alumnos, y estos son alumnos de psicología, el profesor lo que está utilizando es el tiempo y la aula que tiene a su disposición para, durante la aula, los alumnos pueden discutir algunas preguntas, discutir algunos ejercicios y al final haber una discusión general. O sea, la aula teórica, la aula tradicional, ya no es solo una aula en que hay una actividad del profesor. Hay una actividad de todos en que todos contribuyen, pero en que estos alumnos, la aula está diseñada para que ellos tienen algo de evaluación y, como sabemos, van a estar muy implicados en el proceso. Y esto online es algo absolutamente esencial porque no todos somos maestros en hacer aulas magistrales, como por ejemplo este señor en Harvard, que tiene sus aulas, pues, como estamos mirando, ¿no? Y la idea es que hay que utilizar la evaluación para, entonces, poder tener más engagement de los alumnos. Y me preguntas, ¿pero cómo se puede hacer? Y la respuesta es muy fácil. La tecnología no es una respuesta para los problemas de educación, pero es un medio muy disponible y muy fuerte para ayudar a desarrollar todos estos procesos de educación y de evaluación formativa. Esto es el anuncio del Papal en 2005, este es el anuncio del Papal en 2013. Todos con móviles, todos tirando fotos, todos sacando una imagen, todos pudiendo comunicar. Y es esto que necesitamos también como recurso para que podamos utilizar métodos más activos en nuestras aulas y entonces traer la evaluación para dentro de todas las aulas que estamos produciendo y con eso estaremos seguros más engagement de los alumnos. El secreto entonces es más actividades de evaluación integradas en las aulas, en la docencia y no separar el tema de, hay una aula que es para escuchar o que es para oír o porque tenemos que pasar el contenido A o B o C, pero en todas las aulas con ayuda de tecnología, hacer algo de evaluación. Y esto fue el final de primera idea y me paso a la segunda idea. Y la segunda idea tiene que ver con la manera como pensamos en la evaluación. Y lo voy a simplificar bastante este slide, no los voy a hablar lo que está aquí por detrás, porque es un slide muy sencillo si lo seguís. Bueno, cuando estamos pensando en evaluación, en medir lo que estamos pensando es assessment of learning, o sea, medir lo que está aprendido, el aprendizado, ese el performance, el desempeño en portugués. Yo no sé algunos temas en español que yo no domino muy bien, entonces los puse también en portugués. Y esto es algo que se hace, pues, si queréis, con la parte más sumativa. Bueno, si estamos pensando en evaluación para conducir aprendizaje, estamos hablando en assessment for learning. Y hay un conjunto de ideas para hacer el assessment for learning. Y eso tiene todo que ver con feedback para los estudiantes y feedback también para los docentes. Lo que se está hablando cada vez más es evaluación como aprendizado. ¿Y qué queremos decir como evaluación como aprendizado? Assessment as learning. Es que un alumno, en cuanto está evaluando, por ejemplo, un compañero, por ejemplo, un trabajo, por ejemplo, un peer review de un documento que está publicado, por ejemplo, un site que está online, en cuanto el alumno está evaluando estos de esta forma, también está aprendiendo. Y nosotros lo que podemos hacer es con estos procesos en que ayudamos al alumno a avaliar mejor lo que está haciendo, estamos ayudando al alumno a desarrollar su autorregulación, o sea,
antes se llamaba en Lifelong Learning Skills. Ahora se clarificó un poco el concepto y se habla más en autorregulación. Y la idea de poner a los alumnos como en hacer evaluación y con la evaluación como medio de aprendizaje es una idea muy fuerte y muy actual. ¿Y cómo se puede hacer? Pues la idea es que tenemos que pensar que los profesores que estamos desarrollando todo el proceso de evaluación más formativa, tenemos que trabajar con los alumnos, por ejemplo, en cómo lo pueden hacer. Nos fijemos, por ejemplo, una enfermería, ¿no? Y la idea es que queremos evaluar competencias clínicas. En España, en un año, decidisteis vosotros la decisión de tener ECOES. ECOES, pues, en todas las escuelas médicas. Pues eso está muy bien, nada en contra, por lo contrario. Pero eso es traer la responsabilidad de evaluar para quién, para los profesores. Sí, durante el proceso de todos los días de las enfermerías, todos los días que están en las enfermerías, se crean situaciones en que los alumnos están evaluando unos de los otros y producen algo que pueda tener feedback de los profesores, y entonces los profesores ayudan al alumno a evaluar las competencias clínicas de otro alumno, el alumno se está reflexionando y estará aprendiendo a autorregularse, a evaluar también sus propias competencias. Y eso se puede hacer con ejercicios simples diarios, ¿no? En que tenemos el peer assessment, el peer evaluation, y eso en el contexto que tenemos hoy se torna cada vez más importante, cada vez más importante. No sabemos cuál va a ser la disponibilidad, desafortunadamente, de los clínicos en los próximos tiempos para estar enseñando. No sabemos lo que va a pasar con los profesores, si los vamos a tener disponibles o no. O sea, esto torna cada vez más importante la idea de que el alumno sepa evaluar uno de los otros. Y esto es un paradigma muy personal, porque si uno se pone en su cabeza que quiere salir del paradigma de evaluación de off-learning para uno de for-learning, va a tener acciones, va a tener que cambiar su evaluación y bastante, y lo mismo para se ve el paradigma de assessment as learning. Y entonces tiene mucho de personal, ¿no? Del posicionamiento. Uno puede decir, pues yo no creo en esto. Y ahí hay que leer la literatura y hay que perceber cuáles son las ventajas y las desventajas. No todos son ventajas en ninguno de estos paradigmas. Y entonces los propios objetivos personal. Quiero mismo en este año, en este curso en esta asignatura de segundo curso, está suficientemente maduro el alumno para hacer una evaluación as learning o mejor quedarme en for learning. Y entonces hay que pensar también en qué papel queremos dar al estudiante. ¿Cuáles son las funciones del estudiante en cuanto a estudiante? ¿Es leer y aprender para hacer los tests? ¿Es leer para que pueda tener feedback, y lo podemos tener feedback, y es también como el alumno que va a dar feedback al compañero, y claro, el confort personal que tenemos con este tema. Y claro, un tema muy importante, el tema de las circunstancias. Más clases grandes, menos clases grandes, una clase de alumnos más pues implicados, menos implicados, si tenemos tiempo para hacerlo. O sea, siempre hay circunstancias que tenemos. Y luego, lo más importante es que para hacer estos cambios hay que saber lo que se está haciendo, ¿no? Porque en todas las cabezas de los alumnos y de los estudiantes se tiene muy claro el modelo tradicional de evaluar y se tiene muy poco claro lo que es los modelos alternativos de evaluación. Y hay que leer y hay que aprender. Yo creo que, al contrario de pedir a todos los profesores y a todos los clínicos que lean todas estas cosas, cabe a las unidades de educación médica hacer un sumarios pues muy sencillos y que se pueda trabajar con los profesores en esto. Y estoy llegando al Programmatic Assessment y estoy después terminando. Esto es entonces el modelo de trabajo un poco tradicional. Empezamos una asignatura, podemos tener un trabajo que las vamos a calificar o no. Luego al medio habrá a lo mejor un test que podrá ser escrito online o online. A veces en las asignaturas hay otras cosas, la presentación de casos clínicos o de otras cosas. Hay gente que se da unos puntos a la participación en clase y el examen final. Bueno, ¿qué tiene de malo este modelo? Pues este modelo no es un modelo que nos permita salir mucho del assessment of learning frecuentemente, ¿no? Porque miremos, y esto es una vez más de
Van der Vleuten y Lambert Schwirth, dos grandes especialistas internacionales en evaluación. Kees van der Vleuten estuvo incluso como principal orador en el Congreso de CEDEM de Valladolid. Y entonces, este artículo es un artículo para mí crucial para repensar la evaluación como instrumento poderoso de cambiar lo que estamos haciendo. Porque lo que tenemos todos como profesores es diseñamos actividades, ¿no? Actividades para los alumnos, actividades de clase, de enfermería, lo que sea. Y diseñamos evaluaciones, claro. Y a veces, além de las actividades y de la evaluación, también podemos tener un foro de discusión, podemos tener una hora que hablamos con los alumnos, lo que sea. En el modelo tradicional, si lo pensáis, en este modelo que os presentaba aquí, la verdad es que estamos pensando en las actividades de training y aquí en una actividad intermedia de evaluación y luego más algunas actividades y aquí en otra de evaluación. O sea, estamos utilizando una evaluación que no es continua, que no está programada para que se pueda utilizar en todos los momentos, en todas las actividades, en todas las clases. Los alumnos lo interpretan muy bien. No tengo necesidad de apuntarme a estas dos primeras actividades porque seguro si la voy a tercera y estudio un poco más, puedo tener aquí mi examen pues bastante bien, tengo mi calificación y ya está. Bueno, lo que estamos haciendo aquí es intentar pensarlo de una forma diferente. Y este es el modelo de Programmatic Assessment que os dejo, si no lo conocéis. Si lo conocéis, perdonen por estar a insistirme en ello, en que todas las actividades de aula también tienen un componente de evaluación. ¿Qué tipo de evaluación? Como hablaba antes, evaluación formativa. El alumno tiene feedback. ¿Qué es la actividad de evaluación formativa? Pues puede ser una actividad que se usa, pues un quiz rápido en clase. Puede ser un momento en que la clase se está interrumpiendo para que se discuta entre los alumnos un determinado tema o pregunta durante 5 minutos y después se llama a los alumnos para saber lo que discutieran. Y ahora muy fácil, muy más fácil con tecnología, dibujar las actividades para que online, pues un foro es un excelente ejemplo, si estamos trabajando temas tan cruciales como hablábamos aquí, de ética, de humanidades, el todo que se pueda pasar en aula siempre es poco tiempo para la discusión. ¿Por qué no tener estratégicamente actividades de discusión online moderadas, no moderadas, de producción de contenidos, de producción de proyectos que están claramente todas alineadas con las actividades lectivas y la evaluación, ¿no? Y la idea aquí de este programa para maximizar la certidumbre de las decisiones es que en lugar de tener estos triángulos azules como puntos únicos de decisión con calificaciones, de alguna forma utilizar algunos de estos momentos que están aquí para tener elementos periódicos continuos de evaluación. Y así al final, cuando se llega al final de la asignatura, poder tener una colección de observaciones sobre los alumnos para maximizar la decisión. Y con eso se maximiza la calidad de la decisión. Lo que se sabe hoy es que pocos puntos y peor, un punto único de evaluación no tiene fiabilidad. No es una buena forma de tomar una decisión sobre la calidad y el valor de un alumno, sea en la ética, sea en lo que sea. Y entonces la verdad, y entonces me encamino al final, nos preocupábamos en el principio con el engagement, con la implicación. Yo pues aquí en portugués no lo traducí, perdón, pertenza del alumno, el alumno que se implica en la aula, el alumno que le ve el valor y entonces participa en los Zooms, participa en la aula, participa en lo que está haciendo. La verdad es que no es que la tecnología sea la solución, pero no tenemos que utilizarla siempre. Pero si la utilizamos programáticamente, alineada con todo lo que estamos haciendo, yo creo que esto es hoy imprescindible para ultrapasar los problemas que teníamos antes de engagement, seguro que sí, y ahora son bastante más claros. Y fundamentalmente, por detrás de todas estas ideas, es que la evaluación como una herramienta integrada que todos valoran, que todos entienden, es una oportunidad absolutamente crucial
para cambiar los procesos de implicación de los alumnos en la educación médica, en todo lo que estamos haciendo. Y ahora me voy a terminar, porque no voy a pasar por aquí, porque ya no hay tiempo, con las dos respuestas entonces a las dos cuestiones que tenía para hoy. Entonces la idea de que hay que tener siempre todas las funciones de la evaluación. Si estamos hablando con un compañero que le preguntamos, ¿qué evaluación está haciendo? Ah, yo estoy haciendo 2 tests y una presentación de proyecto. Eso no es una evaluación que pueda ayudar al alumno a estar implicado, que puede ayudar al alumno a aprender. A ver, perdón, puede ser que sea, ¿no? Pero estos dos elementos nos dan un señal que hay que preguntar, bueno, y además de eso, ¿qué estás haciendo durante todas las aulas para que el alumno tenga feedback? ¿Estás produciendo algún momento para que el alumno pueda testar lo que sabe? Eso es importante que hacer en los días de hoy. Y eso es lo mismo que decir que si lo hacemos, caminaremos para el engagement. Y para mí, hoy, más que nunca, es un objetivo estratégico que el engagement sea totalmente alineado y alimentado por una evaluación que esté bien diseñada y bien pensada. Y entonces el engagement se torna un objetivo estratégico de evaluar. Evaluar no tiene que estar separado de lo que es el engagement. Al contrario, evaluar es un ingrediente fundamental para tener suceso en el engagement. Y los términos que los dejo para pesquisar un poco más, para si queréis comprender un poco más de lo que se pasa por ahí, justamente son estos. Assessment as learning, en vez de of and for learning. Programmatic assessment, y aquí el leer está mal, y alternative assessment methods. Porque la verdad es que los métodos alternativos que se están proponiendo siempre tienen como base la tecnología también, pero siempre tienen como base la idea de cómo utilizarlos para ayudar al alumno a ser conducido, a aprender, por tanto, más allá de que medir lo que está aprendiendo justamente. Y muchas gracias por vuestra atención. Muy bien, enhorabuena, Manuel. Siempre aprendemos mucho de ti. Adelante, Matilde. Bueno, pues muchas gracias, Manuel. ¿Alguien quiere plantearle alguna pregunta? Ya veo por ahí alguna mano levantada. María Pilar. Hola, buenos días. Bueno, enhorabuena, Manuel, me ha encantado tu ponencia. Yo te quería plantear mi caso práctico. Empiezo una asignatura de primer curso en el grado de odontología. Tengo clases de 1h30, que realmente es un tiempo completamente antipedagógico para dar clase para un alumnado de más de 100 alumnos, y yo me planteaba realmente utilizar la tecnología en cada aula, en cada clase, para testar esos conocimientos que se van dando y implicarles de alguna manera en que bueno, pues, las clases van a ser online, lo cual es un tema muy antipático para el profesor porque no conoces al alumno hasta el final. ¿Me puedes dar algún consejo sobre qué tipo de implicación puedo conseguir del alumnado? ¿Puedo hacer, por ejemplo, que haya un delegado para recoger dudas? Cosas prácticas que me puedan ayudar, porque es el primer año que doy ese grupo. Siempre he dado clases de forma presencial. Muchas gracias. Claro que sí. Bueno, mi caso es que yo tengo 140 alumnos y los tengo en la primera semana del curso de medicina, son los primeros, ¿vale? Entonces tienen algunas ideas, ¿no? Y la verdad es que con 1h30 se puede hacer muchas cosas. Una cosa súper importante que es programar la 1h30, yo diría, pues, 2 espacios de 15 minutos, bueno, tiene que ser 15, 10, 15, 5, pero 2 espacios para me parece muy sencillo, en que hay algo importante, pero importante del punto de vista de relevancia también práctica, de aplicación, si quieres, al mundo real, que se pueda discutir en clase. Y para discutir en clase conscientemente es muy fácil si tienes los sistemas en inglés, Mobile Automatic Audio Response Systems. Es decir, hoy en día tienes varios programas, Mentimeter, tienes Poll Everywhere,
en el que puedes programar cuestiones y ellos con los móviles te contestan. El método que yo te sugiero para 150 alumnos en hora y media se llama Peer Instruction. Te lo voy a escribir aquí. Es un método que está súper testado en muchos sitios, viene de los años 90 y la verdad es que es muy sencillo porque tarda 5, 10, 15 minutos y la verdad es que los alumnos están discutiendo con los otros y pueden después discutir contigo de una manera muy enfocada. Pero la recomendación que yo tengo para mí y por tanto para ti, siempre es analizando las circunstancias y me las diste. Primer curso, 150 alumnos, hora y media. ¿Existe algún método que alguien ha hecho que está con literatura asociada? Y la verdad es que sí. Existe Peer Instruction. Para mí, para ti, yo te recomendaría Peer Instruction sin ninguna duda. Tienes también otros métodos y yo lo que hizo, y esto te puede parecer antipedagógico, yo pedí que me ponesen clases de 3 horas. ¿Ok? ¿Y por qué poner clases de 3 horas? Porque ahí puedo utilizar una metodología muy interesante y esa fue desarrollada mucho en medicina, que se llama Team-Based Learning. Y esa es una metodología poderosa, muy poderosa. Y en esta metodología te das la primera parte de la clase, los alumnos tienen un conjunto de preguntas para contestar solos, individualmente. Luego paras un poco la clase y les dices, ahora tenéis otro tanto de tiempo, o más un poco, para juntarvos en un equipo y contestar las preguntas todos juntos. ¿Okay? Y después de contestar las preguntas todos juntos, hay el tercer momento en que discuten las respuestas contigo. Y con 3 horas esto funciona magníficamente bien. ¿Okay? O sea, te puedo dar más si quieres escribirme después y Perfecto. contarme un poco más, pues, pero para mí, yo que siempre digo a mis compañeros, no es poner una pregunta, no es inventar, hay métodos y si uno los conoce, todo se torna bastante más fácil. Y entonces me iría por ahí. Ok, obrigada. De nada. Tú tenías un curso para grandes grupos, ¿no? Cómo hacer docencia a grandes grupos. Sí. Manuel, sí, que estuvimos a Sí. punto de querer traerte a nuestra universidad, pero como estabas tan ocupado para ser vicerrector, no encontramos hueco, ¿te acuerdas? De acuerdo, pues eso es fácil ahora hacerlo online. Nosotros aquí, Claro. aquí ahora en la Universidad de Miño, pues ya estábamos, desde el año pasado empezamos para toda la universidad con un retreat en que estábamos con 40 profesores trabajando durante 3 días sobre cómo cambiar una asignatura. Este año, como no podíamos hacerlo presencial, lo pusimos online. Entonces, durante 2 semanas tuvimos 100 profesores en julio y ahora tenemos más 100 profesores de toda la universidad trabajando en el cambio de sus asignaturas, de sus asignaturas, de sus asignaturas. Sí. Y uno de los temas que siempre sale es las metodologías interactivas en contexto de clase grande y ahora también sale las metodologías interactivas en el contexto online. Claro. O sea, Nada, y ahora... hay que buscar bibliografía, que hay cosas por ahí y a ver si logramos. Yo le pondré correos a Manuel a ver si logramos preparar un curso online para que aprendamos más sobre cómo dar docencia en grupos grandes. Creo que tenía palabra Manuel. Manuel Hernández Guerra, sí. Ah, estupendo, gracias. Muchas gracias, Manuel, por la charla. La verdad es que no sé si lo teníais previsto, el poder luego dar algunos apuntes o referencias que han aparecido, incluso las propias charlas o las diapositivas en PDF. Serían Sí, claro. bastante... Lo tengo preparado para enviar a Joaquín. Sería fantástico. Manuel, nosotros, y te voy a hacer una pregunta luego, hacemos en clase Peer Instruction y utilizamos la plataforma WooClap, que tiene unas grandes ventajas con respecto a Participol y otras muchas que hay con Clickers, y resulta muy útil. Y lo que bien comentabas antes son preguntas además de concepto, que llevan un esfuerzo por parte del profesorado a hacerlas bien para estimular bien al alumnado, y como es un sistema que no es anónimo, sino que viene con un correo electrónico y se identifica muy bien el alumno, pues le damos evaluación. Pero, y viene la pregunta, no solo evaluamos las preguntas y por lo tanto en cada una de las clases, lo que bien comentabas de una evaluación continua, sino que
Pues si la asignatura son 10 puntos, 2 puntos son las prácticas, 64 puntos lo damos al examen final, teórico, multi-choice y multirespuestas, y 6 puntos luego los vamos dividiendo en lo que sería la asistencia al aula y este tipo de respuestas después de ver los vídeos. La pregunta es si tú crees o ves mal el que se premie, el que el alumno acuda al aula, independientemente de su actividad, que también se recompensa, porque creemos que de alguna manera el aula no se asiste para ver lección magistral, que lo ven online, sino que lo que hacen es ir al aula a trabajar. Pero que independientemente de que unos trabajen más que otros, el asistir debería de ser premiado, porque de alguna manera nosotros tenemos un sueldo y acudimos a trabajar, unas veces con más ganas que otras, pero no nos restan un sueldo, ¿verdad?, por ir ese día un poco de peor humor. ¿Qué te parece? Pues el manual académico contesta ningún problema. El manual no lo hace. No lo hace. No lo haría. No lo haría. Es decir, yo creo que eso tiene aspectos positivos, por supuesto, y tiene un aspecto que me parece pues desinteresante en muchos casos, y sobre todo si es institucional, ¿no? Es que habrá gente que tiene alumnos solo por causa de eso y luego no tiene necesidad de mejorar nada porque tienen los alumnos, ¿no? Y eso no es deseable. Yo seguro que no será el caso de ti, Manuel. Pero entonces yo lo pongo de otra forma. Yo creo que estar en un aula es algo que puede ser una opción de los alumnos. Yo quiero que un alumno que quiera, por ejemplo, pues yo esta aula, pues yo estoy confortable. No es que ya sepa todo, pero yo estoy confortable y me gustaría de asistir en una charla en la Escuela de Economía sobre sistemas de salud, ¿no? Y no voy a asistir a la charla porque voy a acudir a los puntos que tengo en la aula que para mí no me dice nada. O sea, yo creo que el sistema de los puntos de alguna forma tira la autonomía de los alumnos, conduce demasiado el proceso. Yo creo que la asistencia a la aula debe ser un proceso conducido por la voluntad y esa depende de lo que se hace en el aula. Y si además haces mucha cosa interesante, pero es un tema que ya estás harto porque hiciste un curso de verano, porque hiciste una Khan Academy, lo que sea. ¿Por qué irte? ¿Por qué tener puntos por ir? Pues este es Manuel a hablar, no es científico. Entonces, no sé si fui claro, pero contestaría así. Muy bien. Sí, realmente nosotros lo que hacemos es un complemento en el fondo, ¿no? Con dos puntos no se puede aprobar si no has aprobado el teórico. Pero de alguna manera es una gratificación porque si no lo tenemos en el aula no va a ser capaz de tampoco participar y de alguna manera, pero estoy de acuerdo contigo que pasar lista por pasar lista pues no aporta nada si no hay nada más de fondo. Y no sé, en mi escuela me obligan a hacer, es una política de la institución. Pero siempre hay problemas, ¿no? Siempre hay problemas. Hay pocos, pero siempre hay un año en que hay asignaturas de gente que no está, y esto es un problema porque luego hay disciplina y puede ser una cosa, pues, y de verdad es que el problema es una oportunidad del alumno aprender algo. No hay que escaparnos de los problemas, no es por ahí. Pero no me parece necesario, ¿sabes? No me parece algo... Yo no me gusta que me pidan para hacerlo. Yo prefiero, no quieres venir, no vengas. No vengas. Y espero que sea por buenos motivos. No sé si conoces también asociado a Peer Instruction, no sé si conoces al Just-in-Time Teaching, ¿sí? Sí, también. No lo utilizamos, pero sí lo conocemos, igual que el Team-Based. Ahí sí, ahí yo veo más lógico tener puntos. Porque la verdad es que hay una tarea de implicación mental, de una implicación del alumno con el aprendizaje, no con la silla. Muchas gracias. ¿Clara? ¿Por dónde está Clara? Estoy aquí, perdonad, vale. que lo tenía apagada, perdonad. Vale. Bueno, Manuel, muchísimas gracias por tu exposición tan bonita, tan útil además. Y durante la exposición me surgió una duda y ahora después de escucharte me surgen otro par de ellas rapiditas, porque sé que no tenemos mucho tiempo. Lo primero que quería preguntarte, te las hago si te parece las tres a la vez, que igual así vamos un poco más rápido.
La primera era preguntarte si todas estas actividades que propones que se hagan, si siempre cuentan para nota o son una forma también de que el alumno, no, ¿verdad? De que el alumno pueda ir evaluando. Claro, porque al decir que recomendabas que hagamos evaluaciones en cada clase, claro, pensaba, es imposible, ¿no? Poder abordar eso, que todo sea evaluable. Y ¿De luego, acuerdo? sí, Clara, acuérdate de la figura que tienes los triángulos azules y tienes los otros. Pues la verdad es que los otros no tienen que contar todos para calificación. Y la verdad es que en la mayor parte de que yo, por ejemplo, hablaba poco del team-based learning, discusión, resolución individual, resolución de grupo y discusión final. Hay gente que puntúa cada una. Yo no puntúo ninguna. Me parece, es la clase. Y hay muchas ventajas de no puntuar. Y te explico una muy sencilla, que es para mí, pues, me da gusto. La verdad es que el Team-Based Learning tiene un conjunto de preguntas de base. Y las preguntas son lo más difícil de hacer. Como no cuenta para ninguna evaluación, yo uso las mismas preguntas de hace 5 años. Cambio una aquí, ahora, y los alumnos... O sea, no pasa para el año siguiente. ¿Y por qué no pasa? Porque no cuenta. Porque no Si cuenta. contaran, ya, está claro. todos los años preguntas nuevas. Todos los años preguntas nuevas. Ya, sí. Y peores. Buena estrategia. Y luego, bueno, un tema que hay dos temas que me preocupan en la docencia. Uno es que siempre estamos un poco apurados con el tiempo y además últimamente nos restan mucho tiempo de presencialidad, ahora sería online, pero bueno, de tiempo en el aula para contar contenidos. Y me planteo si claro, toda esta evaluación quita tiempo a explicar contenidos. Entonces, si consideras, que me imagino que será que sí, pero un poco que me lo comentases, si merece la pena restar tiempo quizás a ese contar contenidos para ver esta evaluación, o cómo lo gestionas tú. Y por otra parte, otro tema que también me preocupa es el tema de los alumnos repetidores que suspendieron la asignatura y un poco cómo motivarles siempre. Entonces, si crees que esta puede ser una buena forma de motivarles. El tema, gracias por las preguntas. El tema de robar tiempo, yo creo que es al contrario. Te ayuda a enfocar en lo que importa. Y eso es más importante. La verdad es que los alumnos y nosotros sabemos que ni todo lo que se pasa en una hora de clase tiene el mismo nivel de importancia. Pero muchas veces lo hacemos como si fuera esa la verdad, porque lo contamos a todo, ¿no? Lo contamos a todo en un ritmo, a veces repetimos para dar un enfoque o tenemos una concretización, un caso, pero lo que esto te permite hacer es invitar a los alumnos a prepararlo un poco todo, pero en el tiempo que estás con ellos, te enfocas en las cosas que son las más críticas, en los temas que son los más prioritarios, y no pierdes tiempo, ganas tiempo, porque ellos van a discutir y traer sus dificultades. Y es sobre las dificultades de los alumnos que tú das las clases. ¿Okay? Hay un recurso que yo uso bastante que se llama TED-Ed, ed.ted.com, en que puedes hacer pequeñas aulas online y te puedes utilizar aulas de todo el mundo. El sistema está hecho para ser shareable. Y entonces, si tú encuentras una asignatura, una aula de una asignatura o no de Malasia que está genial y que te puede hacer interesante, tú la puedes sugerir a tu alumno. Y todas las aulas tienen preguntas. Lo que yo hago, y además le puedes cambiar. Puedes utilizar la aula y poner cosas tuyas. Es muy interesante. Lo que yo hago, por ejemplo, para contestar a los repetentes, es que con este recurso te puedes poner las actividades de soporte. Una de las actividades de soporte es, pues, en 10 días voy a discutir los resultados de la aula, de las preguntas sobre la aula que está online, ¿no? Te digo, yo tengo el mínimo de 75% de participación en este proceso, ¿ok? Porque la verdad es que puedes ver quién participa. Y lo que yo hago es que mucho de lo que está pasando online me ayuda a decidir lo que es prioritario por la aula. Primer punto. Segundo punto, si tienes cuestiones que no son multiple choice y las puedes poner, y las hay, tienes los alumnos contestando a cosas. Y entonces lo que yo siempre hago es, en esta aula que les digo cuál es traer
respuestas tipo para todos discutir. Envolver los repetentes, alumnos discutiendo con alumnos. Qué buena estrategia esa, sí, sí, sí. Muchas gracias. Gracias, Manuel. Gracias. Muchas gracias, Fernando. Querías preguntar algo, ¿no? Abre micro. Eso. ¿Oye? ¿Ahora? Sí, 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 sí. Vale, yo, Manuel, te quería dar las gracias porque me has quitado un gran peso de encima. Bueno, me alegro. A mí me han criticado mucho porque mis alumnos hacen de 18 a 21 evaluaciones en 4 meses, sin contar las formativas. Y entonces, yo, como decía Manuel, yo no pago porque el alumno vaya a clase. O sea, no le puntúo. Nunca ha pasado lista. Estoy de acuerdo contigo que creo que es fundamental que el alumno vaya libremente, porque considere que su tiempo está mejor yendo a mi clase a escucharme que estando en la biblioteca o estudiando en su casa. Lo que sí que creo es que en la evaluación me ayuda muchísimo en la clase a que el alumno preste atención, porque yo hay clases donde le hago la evaluación de entrada para el conocimiento. Eso significa que mis alumnos estudian la clase para escucharme. Eso significa que yo no le doy la clase ahora de lo que está en los apuntes, sino que me permite trabajar las competencias que yo quiero de aprendizaje diagnóstico, de enfocar la toma de decisiones, que es una cosa fundamental en medicina. Y después le hago una evaluación final, nuevamente de la clase, para ver lo que han aprendido, que nunca es la misma evaluación que la primera, que es de conceptos, sino de competencias. Eso significa que ya hay una dinámica que en las clases que no hay examen, no se estudia la materia antes de ir a escucharnos. ¿Por qué? Porque ya han cogido la costumbre en traumatología de hacerlo así. Tenemos clases voluntarias, como son los seminarios, donde ahí sí, que al final de la clase le hacemos una pregunta de evaluación, donde hacemos preguntas formativas y al mismo tiempo una pregunta para que les sirva para demostrarme a mí que saben y a ellos también que han aprendido lo importante y que todas esas, digamos, evaluaciones le cuentan para la nota final. Es cierto que en el sistema este que hemos tenido que dar clase ahora a internet, online, en cada clase puede haber de 15 a 20 preguntas que ellos contestan a través de WhatsApp, que me sirven para ver lo que han aprendido o no, para enfocar, y esas son solamente formativas. Por lo tanto, me encanta, porque me siento respaldado de lo que estoy haciendo, no estaba equivocado para ello, y en segundo lugar también, porque yo creo que es muy importante que no solemos hacer, que es la evaluación de las habilidades. Creo que si queremos que nuestros alumnos, sobre todo en las asignaturas clínicas, aprendan, tenemos que darles competencias de habilidades. Y esas competencias tenemos que evaluarlas. Y creo que has dicho también muy importante que la nota final sea un porcentaje claramente menor que lo que suele ser las asignaturas. La nota supone más o menos de un 40 o un 50%. Fernando, ¿tienes por ahí un grillo, una chicharra o algo que se acompasa con tu voz? Pues lo siento mucho, porque he cambiado hasta el micrófono nuevo. Con una ventana abierta, con una... No. Está todo cerrado. Entonces, un ruido que cuando hablas es algo que reverbera en el micro. Pues nada. Pues, ¿Cómo pasa cuando hablas? ¿Perdón? Sí. Eso pasa cuando hablas. Sí. Sí. Bueno. Bueno, espera, Jesús quería intervenir. Espérate, Fernando, ¿pregunta o simplemente ha sido reflexión? No, era una reflexión. Vale. En voz alta sobre lo que había comentado y lo que me había ayudado, ¿no? Su conferencia. Y una felicitación también. Vale. Jesús. Muy rápidamente, Manuel, muchas gracias por tu estructurada presentación y precisa, como siempre, de tu estilo y tu aportación. Mira, una cuestión meramente conceptual, que quizás podamos tener alguna discrepancia o no, no lo sé. En formación especializada en práctica clínica, la evaluación del desempeño no es una evaluación del aprendizaje, no es of assessment, es una evaluación for assessment, es decir, en el desempeño clínico de un residente parte de ser un novato y termina siendo un experto. Entonces, en ese proceso de la supervisión directa a la indirecta o la diferida o autonomía total, ahí hay un proceso de evaluación formativa. Pero todos esos niveles evaluamos desempeños, diferentes desempeños supervisados a desempeños no supervisados. Solamente esa matización. Y la segunda cuestión que te pregunto es, ¿cómo valoras la toma de decisiones por consenso de expertos? Porque después de todo el proceso de evaluación, bien en la universidad o bien en la formación especializada,
La toma final de decisiones no puede ser la mera suma de numeritos, sino los informes y la toma de decisión por consenso de expertos. El consenso de sabios, eso suele decir, ¿no? ¿Cuál es tu valoración al respecto? ¿Cómo opinas? Vale, gracias Jesús, un placer tener tus preguntas. Pues sobre la primera, yo creo que no se puede decir que una evaluación que mida algo no ayude a aprender, ¿no? Algún impacto tendrá, sea, si yo tengo 10 sobre 10, me dirá, pues yo estoy bastante bien, no sé si en el tema, si a contestar las preguntas sobre el tema, esa es otra historia, pero sí que me dará una información, o sea, cualquier evaluación de posgrado o de pregrado donde va acumulando, claro que también tendrá algo de aprendizaje, pero a lo mejor no me expliqué suficientemente.